respecto a las interpretaciones tal vez erróneas que se puedan tener en función a esto. A ver, la luz prácticamente se aplica en cualquier condición por el hecho de que es una de las grandes referencias universales. La luz prácticamente es una radiación que se propaga en forma de ondas. Las ondas que se pueden propagar no solamente se propagan en cualquier medio, sino también en el vacío. La referencia de propagación en el vacío es lo máximo que nosotros podemos deducir dentro de la aplicación y la condición específica, ¿no? Las ondas, por lo tanto, se propagan en el vacío, pero también se propagan en forma de ondas electromagnéticas. Esta capacidad de transmisión para las ondas electromagnéticas le da una cualidad muy particular a las ondas. Y en base a esa situación, nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Fíjense, nuestro mayor proveedor de energía, por lo menos en nuestro sistema, es el Sol. El Sol emite luz y esta luz generalmente es blanca para que pueda propagarse electromagnéticamente bajo esa condición y observar nosotros esta variación de colores, ¿no? Esta variación de colores responde a una condición particular de emisión de longitud de onda. Entonces, la luz se comporta como una onda. ¿Cuáles son las características más sobresalientes de la luz? Habíamos dicho que son ondas electromagnéticas prácticamente, y estas ondas electromagnéticas se propagan en el vacío, ya lo habíamos indicado. La velocidad promedio de una longitud de onda, en este caso de la luz, velocidad promedio de la luz, entonces vendría a ser 300.000 kilómetros por segundo. Es lo más rápido que se ha conocido hasta ahora, que sea real, obviamente. 300.000 kilómetros por segundo. En nuestros textos encontramos a esta variable con el denominativo y con el símbolo de c, ¿no? C representa la velocidad de la luz. La velocidad de la luz en el vacío no puede ser superada por ningún otro movimiento existente en la naturaleza. En cualquier otro medio tampoco. La velocidad de la luz puede cambiar dependiendo el medio en el cual se encuentra. Y el primer fenómeno que nosotros observamos es prácticamente en el agua, ¿no? La luz aparentemente no se mueve a esa velocidad por la densidad del agua. A ver, la energía transportada por las ondas es proporcional a su frecuencia. Las ondas tienen partes muy importantes, dentro de ellas la velocidad de la onda, la longitud de onda y la frecuencia, ¿no? Entonces la energía que se transporta es proporcional a esa frecuencia, de modo que cuanto mayor es la frecuencia de la onda, mayor también es su energía. Las frecuencias entonces determinan esa condición particular. Nosotros en este capítulo vamos a analizar el comportamiento que tiene la luz en distintos medios. Dentro de ellos, el medio más grande de aplicación es el universo. La propagación de la luz es prácticamente a través de la emisión por una fuente luminosa que es capaz de llegar a otros objetos e iluminarlos. En nuestro sistema, pues este recorrido de la luz desde la fuente luminosa hasta los objetos se denomina pues rayo luminoso, y nuestra fuente en nuestro sistema es el Sol, fuente de luz y también fuente de energía. Hemos hablado en nuestro anterior capítulo de la energía y cómo se transforma, porque realmente en esta condición la materia no se crea ni se destruye, ¿no? Las características de la propagación de la luz son particularmente las siguientes. Habíamos hablado, la luz, al margen de ser una onda electromagnética, se propaga en línea recta. Y esta línea recta es en todas las condiciones de una línea recta. Y también las direcciones de estas líneas son infinitas. Entonces, esta luz se propaga en línea recta, pero en todas las direcciones.
Por eso la luz deja verse cuando se interpone un cuerpo entre el recorrido de la luz y una fuente luminosa. Cuando un cuerpo se interpone a otro que tiene luz, se observa también la sombra porque la luz sigue emitiéndose. Y habíamos hablado que se propaga en todas las direcciones. Esa es la razón por la cual el Sol ilumina todos los planetas del sistema solar en todos los momentos. La luz se propaga a gran velocidad, sí. Si encendemos una bombilla, por ejemplo, en una habitación, lo observamos y tapamos con otra, vemos el reflejo de la luz y en la condición de la continuidad de esa emisión que habíamos indicado, ¿no? Los rayos de luz van a todas las partes y siempre en línea recta. Eso lo observamos también en condiciones inclusive cuando llueve, ¿no? Observamos que en el aspecto universal la luz se propaga en línea recta, pero también respecto a las condiciones refleja una variación de colores, que habíamos dicho que esa variación de colores responden a variaciones de ondas electromagnéticas. La luz y la óptica geométrica prácticamente reflejan esa condición. Primero, un comportamiento de forma rectilínea a una velocidad constante en el vacío, 300.000 kilómetros por segundo, pero fíjense en el fondo, presentes en todos los sistemas universales. La luz es entonces una referencia única. Las tres propiedades características, habíamos dicho, se propaga en línea recta, se refleja cuando llega a una superficie reflectante, es decir, llega a rebotar, porque esa luz se sigue manteniendo y obviamente habíamos dicho que es una energía que llega a transmitir. Entonces, como la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, esta energía se refleja en esta superficie y cambia de dirección, ¿no? En el punto número 3 dice cambia de dirección cuando pasa de un medio a otro, es decir, se refracta. Y mientras más sea la presencia de cuerpos, nosotros podemos identificar en el universo muchos otros medios donde, aparte de los destellos de colores que observamos, pueden existir también diferentes formas de asimilar esta energía transmitida por la luz. Observamos ahí, por ejemplo, un agujero negro conformándose a partir de un supernova, ¿no? Algunas propiedades de la luz, como el color, la intensidad, dependen del tipo de fuente luminosa que las emita. Ahí viene un poco lo que es astroquímica, porque cada elemento tiene una constitución diferenciada. En nuestro caso, el elemento referencial es pues el hierro. Dentro de la estructura interna de la Tierra existe más hierro que nos da una condición de atracción hacia el Sol, ¿no? Porque es metálico. Y en el Sol también tienen constituyentes químicos que producen esa condición energética. Por lo tanto, dependen del tipo de fuente luminosa que las emita, pero no obstante existen otras propiedades como la reflexión, refracción, que son comunes para todos los tipos de luz. La luz, por lo tanto, se llega a aplicar en todos los momentos y obviamente ciclos vitales de la misma condición universal. La luz, como tal, tiene algunos fenómenos característicos que nosotros necesitamos notar. Uno de ellos es la reflexión de la luz. La reflexión de la luz es prácticamente el cambio de dirección. Habíamos dicho que cuando llega a un medio y rebota, cambia de dirección y experimenta prácticamente al chocar este elemento que se refleja, pero se refleja de la manera más simétrica, ¿no?, posible, pero sigue propagándose por el mismo medio, pero de una manera y en una dirección completamente diferente. La reflexión de la luz cumple dos leyes. Una es el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal están siempre en un mismo plano, es decir, la luz no va a redireccionarse en otra condición, en otro plano, en otro eje, ¿no? Más bien va a mantenerse en el mismo plano de acción.
El segundo elemento que nosotros podemos notar es que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Es decir, la inclinación con la cual cae a una superficie la luz es la misma con la cual rebota de la misma superficie, ¿no? Esto obviamente en el mismo plano perpendicular a la superficie. Vamos a nombrar entonces los tipos también de reflexión. Existen dos tipos de reflexión de la luz, la reflexión especular y la reflexión difusa. Hoy estamos aprendiendo varias cosas de la luz. Primero, que se mueve en línea recta, que es una onda electromagnética, que su velocidad promedio es 300.000 kilómetros por segundo en el vacío, pero también que tiene características propias, por ejemplo, en la reflexión y en la refracción. Enfocándonos en la reflexión, podemos decir que existen dos tipos de ella, la especular y la reflexión difusa. La reflexión especular se refiere cuando la luz se refleja perfectamente en una superficie lisa, que generalmente podría existir en los espejos, en algunos lentes, en el agua que está pero sin movimiento, y todos los rayos reflejados salen en la misma dirección. Esa es la propiedad de la reflexión especular. La reflexión difusa se refiere prácticamente cuando la superficie no es lisa, presenta rugosidades, variaciones en su estructura. Por lo tanto, los rayos salen reflejados en todas las direcciones. Podemos percibir también todos los objetos de formas completamente distorsionadas gracias a esa superficie rugosa. Y gracias a la reflexión difusa, obviamente, a la superficie de la luz, y su incidencia va a cambiar. Hablando de manera gráfica, podríamos citar, ¿no? La reflexión especular es perfectamente inclinada y rebota en la misma inclinación, valga la redundancia. Y la reflexión difusa, debido a la superficie, pues no se realiza en condición perfectamente reflejada, es decir, se dispara con distintos ángulos debido a esa superficie. Aún así, la luz no pierde su efecto, no pierde su incidencia y no pierde su aplicabilidad. Nos vamos a referir a la parte práctica en este momento, tomando en cuenta que existen partes importantes de la reflexión de la luz, habíamos dicho, ¿no? Pero nosotros nos abocamos particularmente a ese desarrollo, ¿no? En la reflexión de la luz, y volvemos a nuestra pizarra, vamos a poder identificar partes significativas de la luz y su comportamiento inicial. De acá viene, por ejemplo, el término de reflexionar, ¿no? Cuando hablamos de que alguna persona reflexione en su actitud, estamos indicándole que cambie, ¿no?, de dirección, pero no que cambie la intensidad de su energía, porque la energía se puede transformar en otra energía, ¿no? Si fuera negativa, en otra positiva. Lo que necesitamos en este término es prácticamente que este individuo, esta persona, cambie, reflexione, pero cambie de dirección, ¿no? A ver, nos enfocamos entonces en qué condiciones. Fíjense, tengo acá mi reglita, y en la reglita nosotros vamos a poder determinar primero la superficie donde va a caer este rayo. Yo voy a colocar acá el rayo, ¿sí? Y voy a reflejar las partes y cómo va a caer este rayo. Acá estoy graficando inicialmente mi superficie. Mi superficie va a ser lisa, y en base a esta superficie nosotros vamos a poder identificar las variables que vamos a considerar a partir de ahora, ¿no? Tengo acá primero esta, ¿no? Es la superficie S. ¿Qué necesito realizar ahora? Voy a necesitar realizar prácticamente el rayo incidente, o sea, el rayo de luz que va a caer a esta superficie.
Este rayo viene desde el infinito a una velocidad que ya conocemos y va a llegar a chocar. Yo voy a hacer el acercamiento necesario. Necesita chocar. Sí o sí necesita chocar, entonces choca en ese punto. En el punto exacto donde choca mi superficie, yo le voy a llamar punto o punto de incidencia, ¿no? ¿Qué necesito hacer acá? Primero tengo un rayo incidente, como llega en este punto. Necesito colocar vectorialmente también su dirección, que es en ese punto, ¿no? A partir de eso, necesito graficar mi recta normal, ¿no? La recta normal es una recta que forma exactamente 90 grados, como ven ahí, 90 grados con la superficie. Mi superficie es esa línea amarilla, ya habíamos indicado. Entonces, mi recta normal en este caso va a estar reflejada en ese valor. Preferentemente trazarlo de una línea segmentada, pero por situación de transmisión vamos a hacerlo con recta completamente clara. Ahí vemos la línea verde, ¿no? La línea recta, entonces, esa es la normal. No olvidemos que la normal forma 90 grados con la superficie. ¿Qué necesitamos ahora? Utilizar nuestro transportador. Entonces, al utilizar nuestro transportador, vamos a necesitar particularmente medir la inclinación con la cual ha llegado a esta superficie este rayo de luz. Entonces, yo voy a hacer el acercamiento necesario. A ver, vayamos a hacer el zoom, el acercamiento fundamental. Fíjense, el punto oscuro, el punto negrito, estoy haciendo coincidir con mi punto de incidencia. Está perfectamente ahí. Yo puedo reducir, no hay problema, pero tiene que coincidir con mi punto de incidencia. Voy a medir ahora la inclinación. Desde la línea verde, que es la línea normal, hasta la línea celeste. Fíjense, voy a medir cuánto de inclinación tendrá. En este caso, 38 grados. ¿Sí? Tengo entonces 38 grados en esa inclinación y necesito, según la regla, obviamente conociendo el comportamiento de la luz, modificar esto. O bueno, llevarlo al otro punto de rebote o de reflexión que tenemos. Vuelvo a hacer coincidir, observen, el punto central, el punto negrito, y vamos a medir el ángulo de inclinación nuevamente, ¿no? ¿Cuántos grados eran? 38 grados. Entonces, vamos a volver a medir esos 38 grados, pero ya en el otro eje con relación al eje de la recta normal. Fíjense, voy a contar 38. Me he pasado, entonces vuelvo a hacerlo. No hay problema. Voy a utilizar otro color, en este caso, desde la línea verde. Bueno, otra vez vamos a volver a intentar. Colocamos entonces 38. Estamos siendo lo más exactos posibles para poder identificar esta inclinación y poder también notar la diferencia y la gráfica exacta que vamos a poder identificar en este valor. Voy a separar un poquito mi transportador, voy a esperar que se termine de procesar la imagen para no perder la pantalla. Vamos a escoger entonces nuestra regla. Vamos a girar nuestra regla y necesitamos hacer coincidir con esa inclinación que yo he colocado, que es igual a la inicial, habíamos dicho, pero en dirección contraria, ¿no? En este caso lo voy a hacer con blanco. Fíjense, voy a hacer coincidir este punto de incidencia celeste que hemos colocado con esta inclinación.
Y si alguien se da cuenta, en la parte debo hacer coincidir los dos puntos, punto de incidencia que está en celeste y con el punto extremo de la línea naranja que observamos ahí, y marcar obviamente cómo llega a rebotar esta línea. Listo. Tengo la dirección también de la misma, ¿no? Voy a eliminar mi reglita y tenemos la dirección. Recordemos acá los ángulos, acá eran 38 grados y acá también 38. Necesito ahora colocarle las partes y los nombres respectivos en estos puntos, ¿no? Nos vamos a enfocar entonces a esos nombres y vamos a desarrollar cada uno de ellos en estos valores. A ver, dentro de la reflexión de la luz tenemos esa condición. Primero, vamos con el color. Este es RI, que representa prácticamente el rayo incidente. O sea, el rayo con el cual llega desde el infinito, ¿no? Rayo incidente. Esta recta, estoy yendo en orden de construcción por si acaso, ¿no? Es la recta normal. Le pondré acá recta normal. Esta recta tiene una propiedad fundamental que es ser perpendicular. ¿A quién? A este punto. Este punto O que me he marcado acá, que es el punto de incidencia, donde choca prácticamente la luz. Punto de incidencia, ¿no? Habíamos dicho que esta S o línea amarilla que hemos trazado acá vendría a reflejar particularmente la superficie de reflexión. Entonces le voy a colocar superficie de reflexión. A ver, vayamos a tratar de estabilizar. No sé si se ve la pantalla, se ve lo que estoy haciendo, no se ve. Vamos a colocar entonces el punto de incidencia. Y esto necesitamos dominarlo de memoria. Incidencia, ¿no? S habíamos dicho que vendría a ser la superficie de reflexión. De reflexión, ¿no? Si es para una reflexión perfecta, vendría a ser una superficie completamente lisa, ¿no? Reflexión. Tengo el rayo incidente y también necesito colocar acá RR, ¿no? Que es el rayo reflejado. Finalmente, nosotros necesitamos identificar los ángulos. En este caso, necesito determinar este primero, el rayo incidente con su ángulo de incidencia, ¿no? Acá le colocaré entonces ángulo incidente. Y si existe un ángulo incidente, y habíamos dicho que es perfectamente el mismo ángulo, existe también un ángulo de reflexión. Ángulo incidente y ángulo reflejado, ¿no? Tenemos en cuenta entonces esos valores y tengo todas las partes fundamentales de la reflexión de la luz. Esto es en una reflexión normal, ¿no? Sobre una superficie, pero también existe una reflexión en alguna otra superficie completamente diferente a esta. Por ejemplo, la otra extrema podría ser una superficie completamente perpendicular. Como la luz se propaga infinitamente a través de cualquier medio, habíamos dicho, también la luz está en direcciones infinitas, ¿no? En todas las direcciones, obviamente manteniendo la condición rectilínea.
esta va a ser mi superficie. Yo voy a asumir que voy a llevar un rayo luminoso prácticamente en esta dirección. A ver, vamos a escoger otro color. Ese color creo que no se ve. Ahora vamos a escoger este rosado. Entonces, fíjense, yo le voy a dar esa inclinación. Mi rayo incidente va a llegar ahí hasta chocar a la superficie, habíamos dicho. Esa es la dirección. Estoy colocando su flechita. Este sería el rayo incidente, ¿no? Listo. ¿Qué necesitaba plasmar ahí después? El punto de incidencia. No nos olvidemos. Estamos acá. Este vendría a ser el punto de incidencia. Seguido del rayo incidente, necesito trazar la recta normal. Acá es perpendicular, habíamos dicho. Fíjense, estoy mostrando mi reglita. Voy a mostrar la inclinación también. Esta superficie está exactamente a 90 grados, ¿no? Y la perpendicular a esta vendría a ser la que está a 0 grados. Entonces voy a trazar mi recta normal, perpendicular, habíamos dicho. Esta es la recta normal. La recta normal, ¿para qué me sirve? Para medir el ángulo de inclinación, y es lo que voy a hacer ahora. Voy a llevar mi transportador y voy a tomar en cuenta el punto de incidencia. Ese es el punto negrito que voy a mostrar ahí, ¿sí? Tenemos entonces en esos valores y vamos a empezar a mostrar el ángulo, ¿no? Desde la línea celeste hasta la línea rosada. 53,45, 57 grados, exactamente. Listo, voy a reducir el tamaño, pero voy a volver a hacer coincidir ese punto oscuro, ese punto negrito con mi transportador, y voy a volver a marcar nuevamente 57 grados. En este caso voy a cambiar desde la línea celeste hasta los 57 grados. Listo, 57. Los dos ángulos que yo he marcado están prácticamente enfocados a esos dos puntos, y voy a seguir proyectando ahora mi rayo reflejado, ¿no? Desde el punto de incidencia hasta esa inclinación de 57 grados. Voy a hacer un acercamiento, voy a cambiar el tono. Acá estamos. Y voy a proyectar. Si alguien observa en la regla que está ahí, la inclinación también son 57 grados. Entonces, estaría dentro del parámetro establecido. Listo. Por el momento no necesito la regla. Voy a colocar las partes. Tenía el rayo incidente que está con rosado, ¿no? El rayo reflejado debo colocarle también con su dirección específica. Este vendría a ser el rayo reflejado. Tengo la recta normal, está con celeste, el punto de incidencia con amarillo. Acá voy a marcar los ángulos, ¿no? Tanto para acá, la parte superior, como la parte inferior, son 57 grados. Pero esta superior es prácticamente el ángulo de incidencia, y este es el ángulo reflejado, ¿no? Lo único que falta acá es la superficie S. Listo. Tengo ahí las partes fundamentales de la reflexión de la luz en ese plano, en este caso completamente vertical.